¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar una plática sobre lo que son sistemas operativos, específicamente cómo utilizar Linux en nuestras actividades diarias, eh, pues tratando de hacer una comparación con otros sistemas y ver qué tal responde. Tiene obviamente cosas buenas, cosas a favor y algunas otras que tal vez no. Este es un sistema operativo que se llama Endeavour, es muy amigable, muy parecido a otros sistemas operativos. Tiene una gran ventaja de que se actualiza todo el tiempo, no hay que actualizar versiones, y tiene una gran ventaja en cuanto a la configuración del equipo, pero eso ya dependerá de cada quien. Como ven ustedes, aquí está, bueno, está el fondo del escritorio, tenemos nuestro panel. En nuestro panel, al igual que en otros sistemas operativos, tenemos algunas funciones ya establecidas, como la fecha, la configuración del sonido, de la red, el micrófono. Y aquí tenemos las aplicaciones que están corriendo. Esta es la aplicación que está grabando. Y tenemos algunas aplicaciones que ya tenemos eh, preinstaladas y que se están utilizando. Tenemos aquí además escritorios virtuales. Voy a abrir aquí el navegador de archivos. Y algo que yo utilizo mucho es la terminal. Vamos a ponerle ahí números que se vean. Sin embargo, como ven, podemos tener otro escritorio en donde podemos abrir otras aplicaciones. Eso ya depende de cada quien. Los escritorios se pueden configurar, así es que eh, realmente no hay mucha diferencia en esto. Lo pueden poner, quitar, pueden poner más también. Por último, tenemos aquí lo que es el menú de aplicaciones o el lanzador de aplicaciones. Como ven, también es muy similar a otros sistemas operativos. Como ven, aquí tengo ya algunos temas y automáticamente me va indicando cuáles son los que hay. En este caso, para esta presentación vamos a hacer voy a buscar algún software, ahorita lo vamos a hacer. La idea general de esto era hacer una presentación sobre sistemas operativos y para hacer una descripción sencilla de qué es un sistema operativo, qué es lo que hace realmente, porque a veces no sabemos. Vamos a ver eh, cómo funciona un sistema operativo de una manera muy sencilla. Vamos a detener aquí. Bueno, continuando, vamos a hacer un poco más de espacio aquí en nuestro escritorio para que podamos seguir trabajando. Y vamos a empezar, como les había comentado, iba yo a hacer una presentación, pero creo que tal vez sería mejor tratar de hacerla. Para hacer una presentación en Linux es muy similar, por lo menos las presentaciones estándar, muy similar a otros sistemas operativos. Como ven ustedes aquí en la oficina tenemos el LibreOffice Impress, que es el de presentación. Y como ven, eh, muy similar a otros programas parecidos, ¿no? ¿Sí? Aquí hay que hacer algunas configuraciones, algunos accesos, sobre todo en lo que es el idioma, pero sí se puede, lo que pasa es que no hemos descargado la versión. De todos modos, este programa yo prácticamente no lo uso. Es mucho para lo que yo voy a hacer, entonces no tiene mucho caso, ¿no? Yo voy a utilizar algunos programas diferentes. Para eso voy a abrir un programa que se requiere para añadir o quitar software, que por eso aquí debe de estar. Vamos a poner aquí, vamos a ponerle buscar. No me acuerdo en dónde está, en qué sección, pero bueno, vamos a ponerle aquí. Me pasó una palabra. Y aquí está el programa que voy a utilizar. Y como ven, siempre es un programa muy sencillo, simplemente nos da una lista de los programas que podemos instalar. Esto es una base de datos que se mantiene en internet y podemos buscar los archivos que queramos. Aquí podemos ver todos los archivos, los que están instalados, que como ven ustedes aparece aquí con... Hay muy poquito, no se han instalado muchas cosas, te pueden instalar, configurar de dónde bajar los archivos, es una base de datos al final de cuentas. Pero yo en este caso lo que quiero es voy a buscar un tipo de aplicaciones para crear presentaciones muy sencillas, ya sean en convertirlas a un PDF o en publicarlas en una página web. Para eso voy a buscar aquí, a ver si existe. Es uno que se llama Map. A ver si. Creo que no. Eh, Otro que se llama Tipora. Vamos a ver.
que lo busquen. Y como ven, aquí está. Y vamos a probarlo en este caso y ustedes pueden ver cómo se pueden hacer instalaciones de programas. En este caso yo ya sabía que estaba buscando, así que no hay problema. Vamos a poner simplemente un clic aquí, le ponemos a aplicar y como ven aquí me dice lo que va a instalar. Esta aplicación es un poquito más grande, entonces va a tardar un poquito. Vamos a darle aquí. Si yo quiero ver qué es lo que está haciendo el programa, como ven aquí me está diciendo que lo está construyendo, es lo que está haciendo en este momento, pero yo le puedo dar aquí un clic para ver exactamente qué es lo que está haciendo. Entonces no es indispensable, pero si a ustedes les interesa, se puede ver aquí, ¿no? Ya me dice que ya terminó, vamos a regresarnos. Voy a minimizar esta aplicación por si la puedo utilizar y vamos a ver aquí si en el software ya quedó. Voy a ponerle aquí buscar tipo a ver si es cierto. Aquí está, ya lo instaló. Vamos a abrirlo. Y vamos a ver. Este es un programa muy sencillo para crear documentos y también presentaciones, puesto que se puede exportar a una página web. Y ya está, tiene una cierta plantilla hecha, muy convencional, pero muy amigable. Entonces es lo que vamos a utilizar nosotros. Utiliza un lenguaje de marcado que se llama Markdown. No sé si lo conozcan, pero ahorita vamos a ver un poquito nada más. Pero esto es nada más simplemente para que vean cómo haría yo una presentación sin necesidad de utilizar el Office, que no es algo que yo utilicé mucho. Entonces simplemente voy a poner aquí un título, le voy a poner introducción, ¿sí? Ya que eso es lo que ya quedó. Estos caracteres que ven ustedes al principio les pusieron gatitos, nos dicen el tamaño, como ven del subtítulo. En este caso le voy a poner 2, creo que es un poquito grande, vamos a ver. Ahí ya quedó. Si yo le quisiera aquí, vamos a subirnos para que editarlo. Bueno, aquí me está preguntando que si quiere instalar el paquete de soporte para el lenguaje. En este caso le voy a decir que no. Voy a poner aquí 3 líneas que nos dibujen una línea y marca un error. Bueno, es que si quiero bajar el dijeron de español, voy a poner que sí, de una vez que lo haga, ¿no? Y ahora, como ven ustedes, ya está aquí trabajando. Y le voy a dar aquí 2 líneas. Esto lo único que hace es crear una línea horizontal. Y ahora voy a tener aquí lo que sería una definición, pero un tipo de letra un poquito más pequeño. Como ven ustedes, esto es muy sencillo de manejar, se maneja prácticamente todo con el teclado, aunque puedo usar el mouse para algunas cosas, pues lo vamos a utilizar para que ustedes lo vean. Pero básicamente es lo que... Voy entonces a ver una pequeña definición de lo que es un sistema operativo. Es un administrador de los recursos de un sistema de cómputo. Ya quedó. A mí ya quisiera esto que quedara un poquito más claro y por eso lo voy a poner que sea, cambiar el tipo de letra, bueno, el estilo. Me parece que es así. A ver. ¿Sí? Y le voy a poner aquí otra vez 3 líneas. ¿Sí?
Eso más o menos cómo va a quedar la presentación. Hay otros programas que hacen lo mismo. Al ratito voy a poner otro que hay, es un poquito más completo, pero bueno, básicamente es esto. Eh, entonces, como ven ustedes, esta definición de un sistema operativo es muy simple, muy sencilla y muy engañosa. Porque aparentemente es muy simple, pero no. Un administrador, bueno, pues en este caso, el administrador de un sistema operativo es tratar de utilizar al máximo los recursos de un determinado sistema de cómputo. O sea, algo que tenemos ya definido, un sistema, y tenemos ciertos recursos asociados con él, vamos a tratar de aprovecharlos al máximo, es lo que va a hacer el administrador. Pero esto nos lleva a lo que son los recursos. Eh, los recursos son todo lo que aquello que tenga que interactuar con nosotros, con la computadora. Muy complejo y normalmente no nos damos cuenta porque ya está puesto ahí. Vamos a seguir, como ustedes ven, este es un tipo de presentación. Vamos a darle aquí Enter y vamos a ver aquí la visualización, a ver si nos aparece. Vamos a guardarlo, obviamente vamos a poner aquí guardar como introducción a sistemas operativos. Ahí tengo otro por ahí, o sea que lo voy a poner aquí 2. Y como ven ustedes, la extensión del archivo SMD. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Vamos a ver aquí alguna otra opción que haya. Aquí debe haber, pero como ven ustedes, aquí nos ofrece la opción de exportarlo a un HTML, a un PDF. Podemos hacerlo, ¿no? Vamos a ver si yo tengo uno por ahí. De hecho, vamos a abrirlo. Vamos a abrir. Y como ven, ya me detectó que hay los archivos. Vamos a abrirlo a ver qué tal se ve. Vamos a ver. No estoy muy seguro. Bueno, aquí está. Como ven, este es lo mismo básicamente, pero incluimos algunas imágenes. Aquí tienen ustedes el diagrama convencional de bloques de una computadora, donde pues, prácticamente estamos viendo cómo el CPU se comunica con la memoria, que es donde se maneja prácticamente todos los programas, y cómo después se manda esa información a los dispositivos de entrada y salida, ¿no? Y como ven aquí es en esta imagen, bueno, pues como todo esto es el hardware que ustedes ven y algunos de los que no estamos tan seguros, todo esto lo maneja el sistema operativo. Si no tenemos el sistema operativo, no puede funcionar. ¿Qué pasa cuando yo tecleo algo? Como en este caso voy a teclear la letra A y me aparece en la pantalla. Eso quiere decir que el teclado le envió eh, el evento o la información de que apreté la tecla A. El sistema operativo la detecta, determina que es una letra A, o sea, tiene un diccionario de eso, lo manda al procesador y el procesador decide que lo manda también a la pantalla para que aparezca en la pantalla justo en el lugar en donde debe. Eso también lo maneja el sistema operativo. Como ven, es muy complejo porque son muchas de las cosas. Pero todo esto ya se maneja desde hace muchos años. Los sistemas operativos tienen mucho y se han estado agregando poco a poquito mejoras, nuevos dispositivos, en fin. Entonces, en esto ya no tenemos mucho problema. ¿Qué pasa? Entonces ya vimos pues lo que los recursos de un sistema de cómputo pues son bastante complicados, ¿no? Y van a depender mucho del hardware. Los recursos que utiliza una computadora personal son diferentes a los que utiliza una laptop, ¿sí? Y son diferentes a los que se utilizan en una tablet o en un teléfono. Entonces el sistema operativo se tiene que adaptar, amoldar al hardware, ¿sí? Algunos sistemas operativos son muy sencillos, otros son extremadamente complejos, ¿sí? Y otros son enfocados a aplicaciones, otros son enfocados a otro tipo de comunicaciones, en fin, puede ser muchas cosas. Vamos a hablar ahora un poco sobre los sistemas de cómputo. Y nosotros estamos acostumbrados a ver los sistemas de cómputo, o más bien pensar en una computadora personal. Vamos a ver si podemos, déjenme ver si por aquí, no tenemos si se pueda, pero vamos a insertar una imagen local. También se pueden insertar desde internet, o sea, no hay problema. Y me voy a ir aquí a mi carpeta personal, aquí las tengo en clases y déjenme ver cuál es
estoy muy seguro si va a ser vamos a verlo, ¿no? Si no ahorita lo regresamos, vamos a ponerle select. Y bueno, esta es una imagen que se bajó hace mucho tiempo, pero vamos a ver si podemos hacer un zoom. Bueno, déjenme ver si podemos ver aquí en la presentación, no lo vamos a ver, pero vamos a abrir la imagen para que ustedes puedan ver un poquito mejor eso. Y déjenme, voy a abrir esta primero y vamos a ampliarla y vamos a hacer bueno, vamos a ver un poco cómo vemos lo que es los sistemas de cómputo. ¿Por qué puse un sistema de cómputo y no una computadora? Las computadoras han cambiado mucho en los últimos tiempos. De lo que fue hace 20 años o un poquito más, a lo que usamos ahora realmente es completamente diferente. Y nosotros normalmente no pensamos en que es un espectro enorme de dispositivos de computadoras. En realidad lo que nosotros utilizamos, que son las PCs, es realmente una pequeña parte de este espectro, porque es lo que nosotros utilizamos más directamente. Sin embargo, hay otras muchas categorías que nosotros no conocemos o que sabemos muy poco. Una de ellas es los workstations. Los workstations son prácticamente computadoras personales diseñadas para ingeniería. Puede ser ingeniería biológica, ingeniería civil, lo que ustedes quieran. Entonces son un poco más potentes, pero sobre todo tienen aplicaciones especiales para el tipo de trabajo que están diseñados. Aparte de eso, un poquito más hacia arriba, vamos a ver lo que son los servidores. Los servidores son, prácticamente los podemos dividir en dos tipos. Uno es el servidor empresarial, lo que utilizamos en las empresas, que ustedes probablemente conozcan. Y además están los servidores web, que también los conocen, pero probablemente no sepan que están interactuando con él, simplemente están aquí las aplicaciones, que es una parte del objeto que tienen este. Entonces, es definitivamente diferente de manejar los requerimientos de una empresa a los requerimientos de Internet. Entonces, el hardware en este caso y el sistema operativo puede ser mucho, muy diferente. Un poco más arriba vamos a tener lo que son las computadoras de alto nivel, de alto rango. Las voy a poner nada más conocidas, son los data centers. Son computadoras muy rápidas, especializadas. Realmente aquí no tenemos aplicaciones convencionales que realmente se utilizan mucho, más bien para ofrecer un servicio. Uno de ellos es importante, pues, es el Internet.